La noche se había adueñado del puerto. Las farolas, viejas y oxidadas, apenas lograban romper la oscuridad con su luz amarillenta, y el aire arrastraba un olor salino mezclado con humo de motores y humedad. Diego caminaba unos pasos detrás de Lucía, siguiendo el sonido leve de sus botas sobre la madera del muelle. No había mucha gente a esa hora, solo el rumor distante de las olas y algún golpe metálico cuando las embarcaciones se movían contra sus amarres. Lucía se movía con una gracia que parecía calculada. Llevaba una gabardina larga que se ceñía a su figura cuando el viento la alcanzaba, y el brillo apagado de la máscara que cubría la mitad de su rostro reflejaba la tenue luz de las farolas. Esa máscara siempre había sido un misterio para Diego. No era un simple accesorio, parecía más bien una extensión de ella, como si se hubiera fundido con su piel y su identidad. Desde que la conoció, nunca la había visto sin ella. Ni siquiera cuando, meses atrás, le salvó la vida en aquel callejón. Mientras avanzaban, Diego no dejaba de mirarla, estudiando el contorno de su perfil, buscando alguna pista de lo que se escondía detrás. El silencio entre ellos se había vuelto más pesado de lo habitual, como si el viento trajera consigo una pregunta que él ya no podía contener. Lucía, su voz rompió la quietud. ¿Por qué siempre llevas esa máscara? Ella no se detuvo de inmediato, pero su paso se volvió más lento. El sonido de las olas parecía crecer en intensidad, como si el mar mismo estuviera aguardando la respuesta. Finalmente, Lucía giró la cabeza hacia él. Sus ojos grises lo atravesaron con una calma inquietante. No me la quito porque si lo hiciera, dejarías de protegerme, susurró. Las palabras se deslizaron como hielo por la espalda de Diego. No era el tipo de respuesta que esperaba, no había broma, no había evasiva, solo un misterio más profundo que antes. Quiso preguntar qué significaba, pero algo en su tono lo detuvo. Era como si, al hacerlo, cruzara una línea que no estaba preparado para atravesar. El silencio volvió a imponerse, pero esta vez cargado de tensión. El viento sopló con más fuerza, agitando la gabardina de Lucía y obligando a Diego a ajustar el cuello de su chaqueta. Fue entonces cuando un reflejo metálico, a varios metros detrás de ellos, captó su atención. Entre las sombras de los contenedores, una silueta se movía con precisión, como un depredador que sabe que su presa todavía no lo ha detectado. Diego sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Sin decir nada, dio un par de pasos más cerca de Lucía. Ella pareció notarlo, pero no dijo nada, en cambio, apretó el ritmo. La figura que lo seguía se detuvo un instante, y el brillo de lo que parecía ser un arma relució en la oscuridad. El puerto, que minutos antes parecía desierto, ahora se sentía como una trampa. El sonido de cada paso, el crujido de cada tablón de madera, se amplificaban en la mente de Diego. La sensación de que algo estaba a punto de suceder lo mantenía alerta, pero no podía apartar la vista de Lucía y de esa máscara que ocultaba tanto. La noche aún estaba lejos de terminar, y ya podía sentir que lo que descubriría sobre ella sería más peligroso de lo que jamás imaginó. El viejo edificio donde se refugiaron estaba casi en ruinas. La pintura de las paredes se había desconchado hace décadas, dejando a la vista ladrillos húmedos cubiertos de moho. Cada rincón olía a madera podrida y sal, como si el mar se hubiera colado entre sus cimientos. Diego cerró la puerta con fuerza, encajando una barra de hierro oxidado para trabarla. Después apoyó la espalda contra ella, escuchando los pasos que resonaban afuera, pasos lentos pero seguros, que parecían seguirlos desde el puerto. Lucía permanecía de pie en medio de la sala, su figura recortada por la luz pálida que entraba por una ventana alta y rota. La máscara reflejaba ese brillo débil, y por un instante, Diego tuvo el impulso de arrancársela. Quería saber qué escondía, no solo por curiosidad, sino porque la sensación de peligro crecía a cada segundo y necesitaba comprender con qué estaba lidiando. Ella giró lentamente hacia él. La sombra de su gabardina se extendía sobre el suelo como un manto oscuro. No tienes que quedarte, dijo en voz baja. Lo que me persigue no se detendrá. Diego dio un paso al frente, cerrando la distancia entre ambos. Sentía el calor de su respiración filtrarse por la máscara. Entonces tendré que correr más rápido que ellos, respondió con firmeza. El silencio se extendió. Afuera, el viento golpeaba los cristales rotos con un silbido agudo. Un crujido lejano, quizá de una viga vencida, hizo que Lucía desviara la mirada hacia el techo. Diego también levantó la vista, y en ese instante lo escucharon, el roce metálico de algo que se desplazaba por las vigas, como garras sobre acero. No estamos solos, murmuró ella. Diego se acercó a la ventana para asomarse, pero la calle estaba vacía. Sin embargo, una presión invisible, casi física, pesaba en el aire.
Retrocedió, tensando la mandíbula. Sea lo que sea, no dejaré que te toque, dijo, sin apartar los ojos de ella. Lucía abrió la boca para responder, pero un destello repentino iluminó la ventana, seguido de un zumbido cortante. El vidrio estalló en 1000 fragmentos que volaron hacia el interior. Diego reaccionó instintivamente, abalanzándose sobre ella para protegerla. Los trozos de cristal rebotaron en su chaqueta y cayeron al suelo como lluvia helada. El golpe los dejó a ambos en el suelo. Lucía, bajo su cuerpo, podía sentir el peso de su respiración acelerada. Diego levantó la cabeza apenas unos centímetros para mirarla. Los ojos grises de ella brillaban con un fulgor extraño, mezcla de temor y algo más difícil de definir. No hubo tiempo para palabras. Desde fuera, un nuevo ruido metálico anunció que lo seguía estaba cada vez más cerca. La habitación bajo el puerto estaba oculta tras una puerta estrecha que se confundía con las paredes húmedas del edificio. Diego había descubierto ese refugio años atrás, cuando trabajaba en los muelles y necesitaba escapar de miradas incómodas. Ahora, ese escondite era la única barrera entre ellos y aquello que los perseguía. El espacio era pequeño, iluminado solo por una bombilla temblorosa colgada de un cable raído. El aire era espeso, cargado de sal y óxido. Lucía se sentó en una vieja mesa de madera, con los codos apoyados y las manos enguantadas entrelazadas con fuerza. No había rastro de la seguridad con la que se movía habitualmente. Diego permanecía de pie, observándola. La máscara seguía cubriendo su rostro, pero sus hombros caídos y el leve temblor en sus dedos decían más que cualquier expresión visible. Lucía, necesito que me digas la verdad, dijo él, rompiendo el silencio. No puedo protegerte si no sé de qué se trata. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos grises lo fijaron con una intensidad que lo dejó inmóvil. Se levantó y se acercó a él, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. La luz de la bombilla se reflejaba en el metal de la máscara, proyectando destellos que parecían danzar en sus mejillas. Lo que escondo, no es una cicatriz, susurró. No es algo que puedas comprender fácilmente. Es un sello. Una marca que, si se rompe, liberará algo que vendrá por mí. Y no hablo de hombres ni de armas. Hablo de algo que no pertenece a este mundo. Las palabras calaron hondo en Diego. Quiso apartar la vista, pero se obligó a sostenerle la mirada. Entonces me quedaré hasta el final, pase lo que pase, dijo con firmeza. Lucía cerró los ojos un instante, como si quisiera creerle pero temiera que sus palabras fueran promesas imposibles de cumplir. Cuando los abrió de nuevo, algo cambió en su expresión. Estaba a punto de hablar otra vez cuando un sonido brutal los interrumpió. La puerta oculta recibió un golpe tan fuerte que la madera crujió como si fuera papel. Un segundo golpe hizo que la bombilla oscilara, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Después, un rugido profundo, gutural, resonó en la habitación. No era humano. El sonido vibró en el suelo, atravesando sus cuerpos como una amenaza invisible. Diego se movió por instinto, sacando el cuchillo que llevaba escondido en la bota. Se colocó delante de Lucía, pero sintió su mano posarse suavemente en su hombro. No fue un gesto para detenerlo, sino una especie de despedida silenciosa, como si ella supiera que lo que estaba detrás de esa puerta era más de lo que él podía enfrentar. El tercer golpe arrancó los clavos de la madera, y una grieta dejó ver dos ojos rojos brillando en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió más frío, y Diego supo que el momento que había intentado evitar había llegado. La puerta cedió con un estruendo que hizo temblar las paredes. Las astillas volaron como metralla y el marco se dobló bajo la fuerza de la criatura que apareció en el umbral. Era alta, demasiado para un ser humano, con la piel gris oscura que parecía hecha de metal líquido. Sus músculos se movían bajo esa superficie como si estuvieran vivos, y de su rostro emergían dos ojos rojos incandescentes que no parpadeaban. El ser llenó la entrada y su sombra se proyectó sobre Diego y Lucía como un manto de amenaza. Cuando habló, su voz resonó grave y vibrante, con un eco que parecía venir de algún lugar muy lejano. Entrégamela, o morirás. Diego dio un paso al frente, el cuchillo firme en su mano. El metal del arma temblaba levemente, reflejando la luz parpadeante de la bombilla. No pensó en huir, sus músculos se tensaron y su respiración se volvió profunda, como si todo su cuerpo estuviera listo para saltar. Tendrás que pasar sobre mí, respondió con voz grave. La criatura dio un paso adelante y el suelo crujió bajo su peso. Lucía intentó apartarse para no estorbar, pero Diego se movió para mantenerla detrás de él. Con un movimiento rápido,
se lanzó hacia adelante y cortó el brazo que se extendía para atraparla. El cuchillo chirrió contra la piel metálica, arrancando un chorro de chispas. La criatura retrocedió un instante, pero luego rugió con más fuerza, el sonido llenando la habitación como un trueno contenido. En un movimiento brutal, el monstruo golpeó a Diego con el dorso de su mano, enviándolo contra la pared con tal violencia que sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Cayó al suelo, aturdido, pero alzó la vista justo a tiempo para ver cómo la garra de la criatura se cerraba en torno al cuello de Lucía. Ella forcejeó, pero el agarre era implacable. En ese momento, algo empezó a cambiar. Desde debajo de la máscara, un resplandor azul comenzó a filtrarse, creciendo hasta envolver su rostro. La luz se intensificaba, pulsando como un corazón acelerado. Los ojos del monstruo se abrieron más, y por primera vez, dio un paso atrás. Lucía levantó lentamente la mano hacia la máscara, y Diego, aún en el suelo, sintió que el aire en la habitación se volvía más denso, como si estuviera a punto de presenciar algo que no debía ver. El metal cayó al piso con un sonido seco, y una oleada de calor recorrió la sala. La criatura soltó un gruñido bajo, esta vez con una nota de temor. Diego, pese al dolor en sus costillas, se obligó a ponerse de pie. La visión de Lucía, sin la máscara, estaba a punto de cambiarlo todo. La máscara cayó al suelo con un sonido seco que resonó en la habitación como si hubiera caído un pedazo de destino. Diego, de pie apenas gracias a la fuerza de su voluntad, contuvo el aliento al ver lo que ocultaba. La piel de Lucía no era como la de ningún ser humano. Tenía un tono plateado que parecía moverse suavemente, como si pequeñas corrientes de luz recorrieran su superficie. Cada facción era perfecta, pero no de un modo humano, era una belleza extraña, casi irreal, imposible de describir sin sentir vértigo. En el centro de su frente, un símbolo ardía como si estuviera grabado en fuego líquido, pulsando con cada latido de su corazón. Sus ojos, ahora completamente expuestos, no eran grises. Eran profundos y en ellos parecían girar galaxias enteras, destellos de estrellas que nacían y morían en un ciclo interminable. Diego no podía apartar la mirada, atrapado por esa visión que era tan hermosa como peligrosa. La criatura que los enfrentaba retrocedió, su cuerpo rígido, el rugido inicial convertido en un siseo de puro miedo. No, tú no deberías existir todavía, dijo con una voz rota, como si esas palabras le quemaran la lengua. Lucía dio un paso adelante. La luz del símbolo de su frente se intensificó, llenando la habitación con un resplandor que convertía las sombras en fuego líquido. Y sin embargo, aquí estoy, susurró. El monstruo alzó un brazo para atacarla, pero no llegó a tocarla. Un haz de energía pura brotó de la marca en su frente, atravesándolo como una lanza incandescente. El cuerpo de la criatura se estremeció, y la carne metálica comenzó a deshacerse en una nube de polvo oscuro que se desvanecía en el aire. El silencio que siguió fue tan pesado que Diego apenas podía escuchar su propia respiración. Lucía se tambaleó hacia atrás, y él corrió a atraparla antes de que cayera al suelo. Sentir su piel desnuda bajo sus manos fue como tocar agua helada y fuego ardiente al mismo tiempo. Ella lo miró, y en sus ojos había una mezcla de alivio y tristeza. Ahora ya sabes por qué uso la máscara, murmuró con un hilo de voz. No todos los que me miran pueden resistirlo, y no todos los que lo hacen sobreviven. Diego apretó más su abrazo, como si pudiera protegerla de un mundo que ya no parecía suyo. Afuera, en la lejanía, un eco de rugidos múltiples rompió la calma momentánea. No era un sonido aislado, era una advertencia. No había terminado. El rugido colectivo se acercaba, profundo y vibrante como un tambor de guerra en el aire. Desde el muelle, la niebla comenzó a espesarse, envolviendo la costa con una capa blanca que ocultaba todo más allá de unos metros. Diego pudo distinguir, a través de esa bruma, decenas de siluetas que avanzaban. Algunas caminaban erguidas, otras se arrastraban, pero todas tenían el mismo brillo rojo en los ojos que había visto en la criatura anterior. Lucía, aún débil, intentó ponerse en pie, pero sus piernas temblaban. Diego la sostuvo por la cintura, ayudándola a mantenerse erguida. Sus dedos se aferraban a él como si temiera que, si lo soltaba, el mundo entero se desplomaría. Podríamos escapar por la parte trasera, sugirió él, aunque su tono no sonaba convencido. Ella lo miró con una calma inesperada. No hay dónde huir. Si me quedo contigo, vendrán una y otra vez, hasta que uno de los dos caiga. Entonces no caeremos, respondió él, y sus palabras tenían el peso de una promesa que no pensaba romper. Diego soltó la cintura de Lucía para desenvainar dos espadas cortas que llevaba ocultas en la espalda.
El metal relució bajo la luz de la luna filtrada por la niebla. Su postura cambió, ya no era solo un hombre defendiendo a alguien, era un guerrero dispuesto a enfrentarse al final. Lucía cerró los ojos y dejó que el símbolo en su frente comenzara a brillar de nuevo. Esta vez no intentó contenerlo. Una oleada de energía recorrió el muelle, haciendo que la niebla se arremolinara a su alrededor. Los primeros monstruos salieron de la bruma, gruñendo y mostrando sus garras. La batalla comenzó con un estrépito de acero contra carne metálica. Diego se movía rápido, bloqueando, cortando y girando sobre sí mismo para evitar los ataques. Cada vez que una criatura se acercaba demasiado, Lucía liberaba un destello de luz que las desintegraba en el acto. Aún así, eran muchos, y por cada uno que caía, otros dos surgían de la niebla. El ruido de la lucha se mezclaba con el rugido del mar golpeando las rocas. Diego sentía que cada músculo de su cuerpo ardía, pero no aflojaba el ritmo. Cada vez que miraba a Lucía, veía la fuerza en sus ojos, y eso lo mantenía en pie. En un momento, un monstruo mucho más grande que los demás rompió la formación y se lanzó directamente hacia Lucía. Diego gritó su nombre y se interpuso, cruzando ambas espadas para bloquear un golpe que habría destrozado el suelo. El impacto lo empujó varios metros hacia atrás, pero no soltó las armas. Lucía, aprovechando la apertura, puso ambas manos sobre el pecho de la criatura y liberó una descarga de luz tan intensa que el aire vibró como si estuviera a punto de romperse. La explosión de energía barrió el muelle, disolviendo a todas las criaturas que quedaban. La niebla se disipó lentamente, revelando un horizonte limpio, con la luna brillando sobre un mar en calma. Diego, jadeando, dejó caer las espadas y se volvió hacia Lucía. Ella estaba de pie, con la luz de su frente apagándose poco a poco, y una sonrisa cansada en los labios. Terminó, dijo ella, su voz apenas un susurro. Diego se acercó y la tomó entre sus brazos. El abrazo fue largo, cálido, y por primera vez desde que todo comenzó, no había urgencia ni miedo en sus gestos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y él respiró profundamente, memorizando el olor de su cabello, la sensación de su cuerpo contra el suyo. No voy a dejarte sola nunca, le prometió. Lucía lo miró a los ojos, sin máscara, sin barreras, y sonrió. Entonces me quedaré. Esa noche, caminaron juntos por el muelle vacío, con el sonido del mar acompañando sus pasos. La máscara quedó atrás, olvidada en el suelo del viejo edificio, porque ya no había nada que ocultar. El peligro se había ido, y aunque sabían que el futuro podía traer nuevas amenazas, en ese momento solo existía la certeza de que se tenían el uno al otro. Y bajo la luz plateada de la luna, entre la brisa salada y el murmullo de las olas, comenzó para ellos una nueva vida, no marcada por el miedo, sino por la libertad y el amor.